Muy buenas a todos, nosotros somos Dolores Orozco, Ana Delgado, Nicole Montenegro, Tomás Salinas, Juliana Sánchez. y en este video vamos a hablarles sobre los materiales ferrosos, su obtención, producción y clasificación, así como los procesos que permiten transformarlos en productos útiles para la industria y la vida cotidiana. el hierro se extrae de minerales que contienen este metal en alta concentración, tales como la hematita, con casi 70% de hierro y color rojo óxido, la magnetita, con más de un 72% de hierro y tiene un color gris oscuro, y también están la limonita y la siderita, que tienen menos hierro, pero aún así son importantes. Las dos primeras, la hematita y la magnetita, son las más usadas, ya que tienen mucho hierro y son más fáciles de procesar. Para convertir estos minerales en hierro metálico se necesitan 4 elementos: mineral de hierro como materia prima, el coque, que es carbón tratado a altas temperaturas sin oxígeno para obtener un combustible duro y poroso, clave para fundir el mineral; la piedra caliza, que actúa como un fundente ayudando a eliminar impurezas en forma de escoria; y, por último, aire caliente para mantener la combustión a altas temperaturas. El coque se obtiene triturando el carbón y calentándolo en hornos sin oxígeno. Estos hornos están entre los 900 grados Celsius Y los 1100 grados Celsius. eliminando así gases volátiles y dejando un material ideal para la fundición. La caliza, Que es carbonato de calcio, se extrae en canteras y se tritura. Cuando se calienta a altas temperaturas, se transforma en cal viva o óxido de calcio, que ayuda a limpiar el mineral en el horno. Nuestro país tiene varios yacimientos importantes de hierro. Algunos de estos son Sierra Grande, ubicada en Río Negro; Famatina, en La Rioja; y Pampa del Indio, en Chaco. Aunque no somos un gran productor mundial del hierro, nuestra minería está creciendo y tiene mucho potencial. Ahora vamos a conocer la primera etapa fundamental para fabricar acero, la preparación del mineral de hierro. Aquí es donde el mineral extraído pasa por varios procesos para estar listo para fundirse y convertirse en acero. Primero, el mineral de hierro se extrae directamente de las minas. Si tiene pocas impurezas o al menos un 60% de mineral de hierro, se puede usar directamente para la fundición. Pero si tiene muchos, necesita un tratamiento previo llamado peletización. La peletización es un proceso donde el mineral molido se transforma en pequeñas esferas llamadas pellets. Esto porque los pellets son más fáciles de manejar, tienen mejor porosidad y permiten una combustión más uniforme en el horno. Para hacerlos, se mezcla el mineral molido con agua y aglutinantes como bentonita o dolomita. Luego, esta mezcla pasa por discos o tambores especiales que forman las bolitas y finalmente los pellets se cocinan en hornos rotatorios o de parrilla para endurecerlos y mejorar sus propiedades mecánicas. Antes de la pelletización, el mineral se somete a la trituración. Aquí se usan trituradoras de mandíbula, cono o impacto para reducir los bloques grandes en fragmentos más pequeños, facilitando el proceso siguiente. Después se realiza la molienda, que reduce el tamaño de las partículas a dimensiones muy finas, incluso micras. Esto es clave para liberar las partículas de hierro del resto de los materiales no útiles, permitiendo una mayor concentración. Luego, el mineral molido se clasifica según tamaño mediante cribas o tamices. También puede usarse clasificación hidrodinámica, que separa las partículas según tamaño y densidad utilizando agua en movimiento. Finalmente, el mineral se concentra para separar el hierro de la ganga, que es el material sin valor, y esto se puede hacer de dos métodos. Separación magnética, donde imanes atraen el mineral ferroso y separan la ganga, o flotación, que usa químicos para que las partículas útiles se adhieran a burbujas de aire y suban a la superficie separándose de la ganga. Así, después de todos estos procesos de preparación y concentración, el mineral de hierro está listo para pasar a la siguiente etapa. En la segunda etapa de la producción de acero, conocida como reducción del mineral, utilizamos el alto horno, una imponente estructura en la que se transforma el mineral de hierro en hierro metálico listo para procesarse.
En la parte superior del horno se carga una mezcla de mineral de hierro, coque y caliza. Desde la parte inferior se inyecta aire precalentado, alcanzando temperaturas que superan los 2000 grados centígrados. El proceso comienza cuando el coque se quema en la zona superior, produciendo dióxido de carbono. Este gas, al reaccionar con más coque, forma monóxido de carbono que actúa como el agente reductor principal en la zona media. El monóxido de carbono se encarga de reducir los óxidos de hierro presentes en el mineral, transformándolos en hierro metálico y liberando nuevamente dióxido de carbono. Paralelamente, la caliza sufre una descomposición térmica, originando óxido de calcio, que reacciona con las impurezas del mineral para formar escoria. Esta escoria, al ser menos densa que el hierro fundido, flota en la parte superior y puede retirarse con facilidad. Al fondo del horno se acumula el arrabio, es decir, hierro fundido con ciertas impurezas que se extrae periódicamente. En el acero, ciertos elementos pueden ser beneficiosos o perjudiciales según su concentración. El manganeso y el silicio, en pequeñas cantidades, mejoran la resistencia y ayudan a neutralizar impurezas, pero en exceso vuelven al material frágil y difícil de trabajar. El fósforo es generalmente indeseable, ya que provoca fragilidad, sobre todo a bajas temperaturas. Y el azufre produce fragilidad roja, un fenómeno en el que el acero se agrieta al ser calentado. La tercera etapa es el refinado del arrabio y los procesos de producción de hierro y acero. Una vez obtenido el arrabio, debe refinarse para convertirse en materia útil, es decir, hierro o acero comercial. Algunos de los procesos utilizados son los siguientes. El pudelado es una técnica para refinar el arrabio y conseguir hierro forjado maleable. Esta técnica se realiza en un horno reverbero en el que la llama oxida el carbono y otras impurezas sin estar en contacto directo con el combustible. Durante el proceso, el metal fundido se agita, favoreciendo la oxidación y la formación de escoria que flota sobre el hierro. Al eliminar el carbono, el hierro adquiere una textura pastosa, formando bolas que se extraen y martillan para quitar la escoria restante. El resultado es un metal más puro y resistente. Hornos o convertidores Bessemer. El convertidor Bessemer es un tipo de horno industrial caracterizado por su forma de pera y su revestimiento interno de material refractario, que puede ser de naturaleza ácida o básica, dependiendo del proceso que se realice. El funcionamiento inicia con la carga de chatarra metálica y hierro fundido dentro del recipiente. Luego se inyecta aire a alta presión a través de pequeñas boquillas situadas en la base del convertidor. Este flujo de aire provoca que la temperatura supere el punto de fusión del hierro, generando una intensa reacción que hace que el metal hierva, y se oxidan las impurezas como el carbono, el silicio y el manganeso. De esta manera se obtiene acero más puro y resistente. Se sostiene sobre dos ejes laterales, uno de los cuales incorpora un mecanismo hidráulico que permite girar el horno. Este movimiento facilita tanto la carga de material como la descarga del acero líquido. Horno básico de oxígeno, BOF. El horno básico de oxígeno es una evolución del convertidor Bessemer. Su diferencia principal es que en lugar de utilizar aire a presión, inyecta oxígeno puro a alta velocidad a través de una lanza superior, lo que genera temperaturas más altas en menos tiempo y permite obtener un acero de mayor calidad. Su nombre proviene de dos características: el revestimiento interno de material refractario de tipo básico y el uso de oxígeno en el proceso. La carga habitual está compuesta en un 75% de arrabio líquido proveniente del alto horno, mientras que el 25% restante corresponde a chatarra y cal, esta última utilizada para captar impurezas. La temperatura de trabajo del BOF supera los 1650 grados centígrados, lo que permite completar el proceso en aproximadamente 30 a 40 minutos, mucho menos tiempo que otros métodos. Hoy en día, el BOF es considerado uno de los métodos más productivos y eficientes en la fabricación de acero a gran escala. Horno de hogar abierto. El horno de hogar abierto, uno de los sistemas más utilizados para fabricar acero a gran escala antes de la llegada de métodos más rápidos como el BOF. Este tipo de horno puede tener capacidades muy variables, desde unas 10 toneladas hasta superar las 540. Su diseño presenta un fondo ancho y poco profundo, donde el calor llega indirectamente gracias a la reflexión de la llama sobre la carga. El combustible empleado podía ser gas, brea o petróleo. El interior del horno estaba recubierto con ladrillos refractarios. En la mayoría de los casos se usaban materiales de línea básica, más costoso pero con la ventaja de permitir la eliminación de fósforo, azufre, silicio, manganeso y carbono, logrando un acero más puro. En cuanto a la carga, podía emplearse únicamente arrabio o una mezcla de arrabio y chatarra de acero. El arrabio podía introducirse sólido o ya fundido.
El proceso completo, desde la carga hasta la obtención del acero listo para colar, requería aproximadamente 10 horas. Sin embargo, con la inyección de oxígeno, este tiempo se reducía a unas 7 horas. Horno de arco eléctrico. El horno de arco eléctrico es un equipo industrial diseñado principalmente para fundir chatarra de acero de alta calidad y producir aceros especiales. A diferencia de otros hornos, no se utiliza rabio como materia prima principal, sino que su carga está compuesta casi en su totalidad por acero reciclado, cuidadosamente seleccionado. La capacidad de estos hornos puede variar, existiendo modelos capaces de contener hasta 270 toneladas de acero fundido. Para procesar unas 115 toneladas, el tiempo estimado de trabajo es de aproximadamente 3 horas, consumiendo alrededor de 50.000 kilovatios por hora de energía eléctrica. Esta potencia se canaliza a través de 3 grandes electrodos de grafito. Estos electrodos generan un arco eléctrico que eleva la temperatura lo suficiente como para fundir el metal. La estructura del horno incluye un crisol o recipiente fabricado en acero, revestido internamente con material refractario de línea básica para resistir las reacciones químicas y el calor extremo. La bóveda superior, también refractaria, está sostenida por un aro de acero refrigerado con agua. Durante la carga, tanto la bóveda como los electrodos se desplazan para dejar el crisol al descubierto, permitiendo introducir la chatarra mediante una grúa. Además de la energía eléctrica, muchos hornos de arco incorporan inyección de oxígeno puro a través de una lanza. El horno de arco eléctrico es especialmente popular en industrias medianas y pequeñas que producen aceros para usos específicos, como varillas corrugadas o componentes de alta resistencia. Hornos de refinación. El término de horno de refinación hace referencia a cualquier equipo que permita obtener hierro o acero con un contenido de carbono controlado, empleando aire u oxígeno en el proceso. Existen diversos modelos con este propósito, pero dos de los más conocidos son el horno de inducción y el horno de aire o crisol. Horno de inducción. Este tipo de horno utiliza un principio electromagnético para fundir metales. Una bobina rodea el crisol que contiene la carga, y a través de ella circula una corriente eléctrica de alta frecuencia, aproximadamente 1000 Hz, generado por un sistema de motogenerador. La bobina se refrigera con un agua para evitar el sobrecalentamiento, mientras que el campo electromagnético inducido provoca que el metal se funda sin necesidad de una llama directa. Estos hornos se encargan con piezas sólidas de acero, chatarra de alta calidad o virutas metálicas limpias. Pueden fundir hasta unas 3,6 toneladas por ciclo, y el tiempo de fusión varía entre 50 y 90 minutos. El resultado es un acero de alta calidad. Horno de aire o crisol. Considerado uno de los métodos más antiguos de fundición, el horno de crisol consiste en un recipiente fabricado con arcilla y grafito, materiales resistentes a altas temperaturas pero frágiles frente a golpes y cambios bruscos de calor. Estos crisoles se colocan dentro de una cámara que pueden contener un combustible sólido, como carbón, o recibir directamente los gases calientes de la combustión. Su capacidad suele estar entre 50 y 100 kilogramos de metal, por lo que se emplean principalmente en trabajos de pequeña escala. Una vez que el acero ha pasado por la fusión y el refinado en el horno, llega el momento de darle forma inicial. Este paso es clave para preparar el material antes de su uso industrial. El acero líquido se vierte en moldes donde se solidifica, formando piezas que pueden ser lingotes de forma cilíndrica o cónica o lupias más grandes con sección rectangular. Su tamaño varía desde piezas pequeñas de unos 25 kilos hasta bloques de varias toneladas dependiendo de su destino. Una vez solidificados, los lingotes o lupias pasan a la etapa de conformado. Aquí el material es sometido a rodillos que aplican gran presión para modificar su forma y dimensiones. Este procedimiento, conocido como rolado, permite adaptar el acero a las especificaciones necesarias para su uso final. Tanto el tipo de lingote como el diseño de los rodillos influyen directamente en las características mecánicas y la calidad del producto acabado. 5. Colada continua y formación de productos. Este método se usa cuando se necesitan grandes cantidades de material con una sección constante, como varillas o láminas. El proceso comienza vertiendo metal fundido desde un crisol hacia un molde enfriado con agua. Al pasar por el molde frío, el metal se solidifica parcialmente, adquiriendo así su forma inicial. Luego, una serie de rodillos conforman el material mientras lo arrastran a través del sistema, asegurando la forma y dimensiones deseadas. Finalmente, se corta la longitud requerida y se almacena. La colada continua tiene una eficiencia muy alta, permitiendo producir productos estandarizados como barras, perfiles o láminas de distintos grosores rápida y continuamente.
A su vez, esta es utilizada para la realización de diversos procedimientos para la formación de otros productos laminares. Estos procedimientos suelen ser concatenados uno al otro como se indican a continuación. Una vez producidas láminas a través de la colada continua, es posible someterlas a un procedimiento de laminación de planos en caliente, en el cual se reprocesan las láminas a una temperatura mayor a los 926 grados centígrados, con el objetivo de que no se forme una red cristalina hasta una vez moldeado el producto. A partir de aquí se puede llevar a cabo un descapado, que es una limpieza del óxido producido por la colada continua mediante un ácido. Luego se realiza un aceitado, dando como producto láminas de acero aceitado. Con estas últimas láminas de acero es posible realizar un proceso de laminado en frío, que le da forma al acero con mayor precisión y aumenta su dureza. A veces, estas láminas procesadas en frío se les añaden capas de una aleación de aluminio y zinc, produciendo rollos o planchas de zinc-alum, el cual es mucho más resistente a la corrosión que el acero expuesto, aunque este proceso no es el único posible. El acero laminado en frío también suele someterse a una limpieza electrolítica, que quita aceites o impurezas de la superficie del acero. Luego se los recose mediante un horno en línea, continuo mediante una banda sin fin, por ejemplo, o mediante un horno estático. Esto con el objetivo de quitarle tensiones internas al acero. El laminado de temple es el paso siguiente, el cual permite aumentar la dureza y resistencia del material mediante cambios bruscos de la temperatura. Este rollo laminado en frío es capaz de ser vendido utilizado en la fabricación de hojalata. La hojalata se utiliza en la industria alimenticia por ser un material maleable, soldable y tener una superficie no reactiva a los alimentos. Esto se logra mediante el uso de una línea de estaño electrolítico, que deposita una capa de estaño sobre el acero laminado en frío. Esta última capa no reacciona a los alimentos. Clasificación de los aceros. Los aceros se clasifican en 5 grupos principales. Aceros al carbono. Son aceros cuya composición principal es el hierro y el carbono, con mínimos o nulos elementos aliantes. Estos representan aproximadamente el 90% de la producción mundial de acero debido a su bajo costo y versatilidad. Dentro de los mismos se encuentran los aceros de bajo carbono, con una cantidad de carbono menor al 0.25%. Son dúctiles y soldables. Algunos productos en los que se utiliza este tipo de acero son perfiles estructurales y alambres. Aceros de medio carbono, de 0.25 a 0.6%. Son el equilibrio entre la resistencia y la maquinabilidad. Se utilizan en productos como ejes, engranajes y rieles. Aceros de alto carbono, con una cantidad de carbono mayor al 0.6%. Son extremadamente duros, pero frágiles. Se usan para la producción de cuchillas, resortes, martillos, etc. Aceros aliados. Son aceros con cantidades significativas de elementos aliantes para modificar sus propiedades. Algunos de los elementos más utilizados son el níquel, que aumenta su tenacidad y resistencia al impacto, el cromo, que mejora su resistencia al calor y a la corrosión, el molibdeno, que eleva la resistencia a altas temperaturas, y las aplicaciones son los aceros para turbinas y aceros para rodamientos, por ejemplo. Aceros de baja aleación ultra resistentes. Es la familia más reciente de las 5. Estos son más baratos que los aceros de aleación convencionales, pues sus aleaciones están hechas con menos materiales costosos. Sin embargo, su resistencia es mayor a la de los aceros al carbono debido a tratamientos especiales que se les hacen. Tienen pequeñas adiciones de cromo, vanadio, níquel, molibdeno o novidio, las cuales son menores al 5%, que mejoran sus propiedades mecánicas sin aumentar demasiado su costo. Tienen una mayor resistencia mecánica, un buen comportamiento en soldadura y deformación y son ideales para estructuras en las que el peso es crítico. Sus aplicaciones típicas son los chasis de automóviles, puentes, estructuras en zonas sísmicas o tuberías de alta presión. Un mínimo de 10.5% de cromo, que forma una capa pasiva de óxido que los hace resistentes a la corrosión. Estos tienen una excelente resistencia a la oxidación y a los químicos. A su vez tienen una vida prolongada en ambientes húmedos o corrosivos. Sin embargo, algunos son muy costosos por la presencia de níquel. También son utilizados con fines decorativos. Dentro de los aceros inoxidables existen distintos tipos, entre los cuales se encuentran el austenítico, el ferrítico y el martensítico. El austenítico es aquel que posee un 18% de cromo y 8% de níquel. Estos no son magnéticos y son muy dúctiles. Se utilizan en cocinas y equipos médicos. El acero ferrítico es aquel que posee entre un 10 y un 27% de cromo. Son magnéticos y económicos. Se utilizan para electrodomésticos y escapes. El acero martensítico es aquel que posee entre un 12 y un 18% de cromo y un carbono muy elevado. Son endurecibles por temple. Se utilizan para cuchillos, válvulas, etc. Aceros de herramientas. Son aceros con alto contenido de carbono y aleantes como el wolframio, el vanadio o el cobalto, diseñados para mantener su dureza incluso a altas temperaturas. Se utilizan para fabricar herramientas y cabezales de corte y modelado de máquinas.
Gracias a sus aliantes poseen una gran resistencia, dureza y durabilidad. Con el fin de estandarizar la composición de los diferentes tipos de acero que hay en el mercado, la Asociación de Ingenieros Automotrices y el Instituto Americano del Acero y del Hierro han establecido métodos para identificar los distintos tipos de acero que se fabrican. Ambos sistemas utilizan una nomenclatura similar para nombrar estos distintos tipos de acero, utilizando normalmente un número de 4 o 5 dígitos para designarlo. En ambos casos, el primer dígito indica el elemento predominante en la aleación. El segundo, el porcentaje aproximado del peso del elemento de la aleación señalado en el primer dígito. Los dígitos 3 y 4 indican el contenido promedio de carbono en centésimas de porcentaje. De esta manera se puede establecer completamente las características de los aceros. Además, la nomenclatura del Instituto Americano del Acero y el Hierro indica también la forma de fabricación mediante letras antes de estos dígitos. De esta manera se puede comprender no solo la composición del acero, sino la forma en la que se produjo.